Muy buenas tardes, queridos amigos de Prácticas.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien. El día de hoy empezamos, ¿cierto?, con el tema 3, ya que es técnicas de conducción. Estaba pensando, estaba bien el tema, pero sí está bien. ¿Ya? El tema 3 que es técnicas de conducción, ¿ya? Y en esta unidad aprenderemos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento. Es muy importante, queridos amigos, que tomemos muy en serio esta clase, ¿ya? Nosotros tratamos de hacer lo que mejor podemos, lo que mejor sabemos, ¿ya? Si no estás de acuerdo con algo de lo que se diga acá, nos lo puedes decir a través de nuestro WhatsApp, ¿cierto? Y nosotros analizaremos tu comentario, ¿ya? Y cosa importante es que una clase teórica no reemplaza una clase práctica, por lo tanto, si puedes tomar una clase práctica, independiente de con quién sea, independiente de si sea, por ejemplo, una clase en tierra, ¿cierto? O es una clase en asfalto o es una clase en una pista de carrera, siempre les va a servir porque les va a permitir dominar mejor su moto, ¿ya? Normalmente lo que falla es el piloto, ¿ya? La moto frena mucho más de lo que uno puede frenar, la moto dobla mucho más de lo que uno puede doblar, ¿ya? El tema es que nosotros seamos capaces de sacarle el rendimiento a esa moto. No me refiero a rendimiento a andar a toda velocidad. No, me refiero a que frenemos o aprovechemos al máximo la frenada de la moto, aprovechemos al máximo la dirección de la moto para evitar accidentes, para mantenernos seguros, ¿cierto? Y para que lleguemos bien a casa, que es lo más importante. Entonces, el día de hoy vamos a empezar, ¿cierto? Hablando de la postura en una motocicleta. Para empezar, habla de la comodidad. Dice, lo más importante al sentarse sobre una moto y conducirla es sentirse cómodo, ¿ya? Luego tengo el peso del cuerpo. El peso del cuerpo debe descansar en los glúteos y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas, ¿ya? El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas. Dame un segundo, por favor. Ahora sí, disculpe. Ya, entonces, la comodidad, ¿cierto? Es importantísima en la moto. Aquí vamos a poner al tiro un tema controversial, ¿ya? Un tema que algunos instructores, ¿cierto? Me rebaten, o que tienen un punto de vista distinto al mío, ¿ya? O que a lo mejor no nos entendemos en algún punto. Pero les voy a explicar, ¿cierto?, lo mejor posible por qué digo lo que digo. Para empezar, ¿cierto?, lo ideal es que si tú vas a andar en moto, la moto te permite llegar con los pies al suelo, ambos pies, ¿ya? ¿Por qué?
Porque si te caes con la moto, aunque sea parado, velocidad cero, a eso me refiero, ¿cierto? Voy a puedo tener una lesión grave igual, ¿ya? La moto me puede caer en un pie, me puede quebrar un pie, me puedo pegar en la cabeza en la solera, etcétera, ¿ya? Hay varias cosas que pueden pasar aunque yo esté en velocidad cero, si es que pierdo el equilibrio de la moto. Por lo tanto, lo ideal es que la moto me permita llegar con ambos pies al suelo, ¿ya? Al menos cuando estoy aprendiendo o sobre todo cuando estoy aprendiendo. Hay motociclistas que son de baja estatura, ¿cierto? Y que andan en motos gigantes y están bien, o sea, no, no digo que esté mal, ¿ya? Pero claro, eso es más fácil lograrlo cuando yo ya tengo experiencia en la moto, ¿ya? Y mi preocupación no es soltar lento el embrague, acelerar un poquito, ¿cierto? Cuando yo estoy aprendiendo, tengo que pensar en cada una de las maniobras que estoy haciendo. En cambio, cuando yo ya tengo experiencia, esa gestión se hace por medio de un patrón que se crea en nuestra cabeza, ¿ya? Es como que ya después no necesitamos pensar que tenemos que girar la mano para acelerar o que tenemos que girarla poquito para que la moto no se arranque, no, eso se da de forma automática. Y claro, cuando estoy aprendiendo, sumarle que tengo que bajarme en cierto momento o descolgar cierto el cuerpo en cierto momento para poder apoyarme porque la moto es mucho más grande que yo, me puede traer complicaciones serias, ¿ya? Ese es mi punto de vista. Yo sé que hay otros instructores que quizás no piensan igual, ¿cierto? O que rebatan un poco ese punto, ¿ya? Pero yo, ¿cierto? Y aquí les digo que idealmente, si van a comprar una moto, que ustedes alcancen el suelo con ambos pies. ¿Para qué? Para que cuando la moto está en velocidad cero, tengan estabilidad y no estén ahí como balanceándose de un lado hacia el otro. ¿Ya? Ojo con ello. Peso del cuerpo. El peso del cuerpo debe descansar en los glúteos, ya en el trasero, en las pompas, y la entrepierna hasta las rodillas. El resto del cuerpo, ¿cierto? Tiene que quedar libre de cargas, ¿ya? El resto del cuerpo tiene que quedar libre de cargas. Es decir, voy sentado en la moto, ¿por qué el resto del cuerpo tiene que quedar libre de carga? Porque yo para doblar tengo que mover los hombros y obviamente mover las manos, mover los brazos, ¿ya? Y para mover, ¿cierto? Los pedales, tengo que mover los pies, ¿cierto? Y eso va a hacer que las piernas se me muevan más o menos hasta la rodilla. Por lo tanto, con mis muslos, con mi trasero, con mi entrepierna, voy a sujetarme de la moto, ¿ya? No me sujeto con las manos. Con las manos afirmo el manillar, que es distinto a que me sujete del manillar, ¿ya? Yo afirmo el manillar, no el manillar me afirma a mí, ¿ya? Entonces, ojo también ahí con eso en dónde tiene que ir el peso del cuerpo y qué parte del cuerpo tiene que tener movilidad para poder, ¿cierto?, ir hacia un lado o hacia el otro. Después tengo los pies. Dice, los pies en particular deben tener movilidad para poder accionar con rapidez la palanca o pedal de cambio, que es el pie izquierdo, o la palanca o pedal de freno, que es el pie derecho. Además, deben hacer fuerza sobre los apoyapiés, estribos, ¿cierto? Apoyapiés o estribos, para cambiar la posición sobre el asiento. Para cambiar la posición sobre el asiento, ¿ya? Es muy importante. Altura, dice. Ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambio de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica. ¿Ya? Ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambio de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo, ¿cierto?, de la punta de los pies, ¿ya? Súper
Importante, súper importante, entonces, ¿cierto? Vuelvo a repetir, entender qué parte va, entre comillas, fija y qué parte va con movimiento. Ninguna parte del cuerpo va fija en la moto, va así estética, como en el auto que uno podríamos decir que va estático sentado en el asiento, ¿ya? En la moto, ¿cierto? Voy a torcer la espalda en algún momento, voy a mover, ¿cierto? Los hombros, voy a mover las muñecas, voy a mover los pies, ¿ya? Inclusive, ¿cierto? Voy a mover en algunos casos voy a mover incluso el trasero de la posición del asiento, ¿ya? Por ejemplo, cuando los pilotos van doblando, ¿cierto? Descuelgan el cuerpo hacia un lado y el trasero queda en el aire y es como que la pierna queda encima del asiento de la moto. Entonces hay que entender que cuando manejamos motos va a ser algo bien dinámico, ¿ya? Altura, dice. Ajuste la altura. ¿A qué se refiere eso? Ajuste la altura del pedal o palanca de freno y la del pedal o palanca de cambios, de forma que ambos se puedan accionar con un movimiento mínimo de la punta de los pies. Ajuste también el manillar. A menor altura de este, menor será la resistencia aerodinámica. ¿Ya? Amigos, las motos, un poco a diferencia de los autos, ¿cierto? Permiten mucho seteo, por decirlo así, ¿ya? Se puede ajustar mucho el funcionamiento y los controles de una moto, sobre todo, para que queden más cómodos para el conductor de la moto, ¿ya? Inclusive sin necesidad de comprar nada. Ahora, también hay accesorios que permiten, ¿cierto? Regular más aún los mandos, los las manillas, los pedales, ¿ya? La palanca de cambio, por ejemplo, y el pedal de freno. Hay accesorios que permiten ponerlos más atrás, más adelante, etc. ¿Ya? Más arriba o más abajo también. Las palancas, ya lo más fácil de entender es que como pasa en las bicicletas, ¿cierto? Las palancas de freno, la palanca de embrague, yo las puedo mover hacia arriba y hacia abajo porque su acople es redondo, ¿cierto? Entonces la puedo mover hacia abajo o la puedo mover hacia arriba, ¿ya? Entonces ahí es importantísimo, ¿cierto? Que ojalá, si es que nosotros todavía no sabemos tanto, nos ayude a alguien que entienda cómo tiene que quedar una palanca de freno o cómo se regula los controles de la moto para que queden lo mejor posible para el conductor, ¿ya? Como ejemplo, si yo soy más bajo, aquí voy a tener el manillar de la moto y aquí voy a tener la palanca de freno, ¿cierto? Si yo soy más bajo, la palanca va a estar acá. Pero si yo soy más alto, mi hombro está más arriba, por lo tanto mi mano queda más en esta posición. Y yo no puedo tener los dedos así, ¿ya? Sino que ahí yo bajo la palanca y quedo ahí y freno de esta forma, ¿ya? Entonces es súper, súper importante ese paso, ¿ya? Dense el tiempo para regular, para verificar, para que les quede lo mejor posible, porque eso les va a ahorrar mucho tiempo en el caso de un accidente. Cosa importante, ya antes de que se me olvide decirlo, es que recuerden que estos dos dedos, ya está escrito aquí, esto también en el temario por si acaso, pero recuerden que siempre estos dos dedos de la mano derecha que van en el freno delantero tienen que estar siempre sobre el freno, siempre, ¿ya? Si usted está ahí, cuando tenga que frenar, lo único que va a hacer es esto.
Y la diferencia entre hacer esto y hacer esto es mucha. Si usted va con los dedos puestos en la manilla de freno, obviamente sin frenar, pero con los dedos puestos en la manilla, su respuesta, su reacción va a ser así, mucho más rápido. Que si yo voy con la mano totalmente empuñada y me veo que tengo que frenar, tengo que levantar los dedos, estirar los dedos, tomar la palanca y recién tirar hacia atrás. Entonces todo esto me lo estoy ahorrando en un momento en el que las fracciones de segundo, las milésimas de segundo, son muy, muy importantes. Dice, para empezar, ¿cierto? Ya hablamos de la altura y luego habla de las manos. Dice que el peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribos, ¿ya? Sin cargar manos, ya que éstas deben ir libres para maniobrar. Astrid Tatiana, ¿cómo estás? Astrid Tatiana, ¿me estás escuchando? Astrid, te comento que en la parte de abajo hay una sección que dice preguntas, ¿ya? Si tú quieres realizar algún tipo de pregunta, la puedes ver en esa sección, estimada, ¿ya? Y yo la voy a ir leyendo, obviamente, en vivo y en directo, y si te puedo responder, te voy a responder de inmediato, ¿ya? Por el momento, me gustaría que me contaras, ¿cierto? Desde dónde te estás conectando, ¿ya? Y si es que ya tienes, son dos preguntas que hacemos siempre a las personas nuevas, ¿ya? Que están en sus primeras clases. Si tienes ya fecha para dar tu examen y de qué parte te estás conectando, ¿ya? Hasta ahora llevamos conectados de varias partes de Chile, ¿ya? Astrid, levantaste la mano. Perfecto. Pero mira, para comunicarte, como te digo, conmigo, tienes que irte a la sección de preguntas. En la sección de preguntas, tú me haces cualquier consulta y yo te la respondo, o si quieres saludar o despedirte o contar una historia, da lo mismo. Pero el único canal de comunicación que tenemos es ese en este caso, ¿ya? La parte donde dice preguntas. Si no aparece la parte que dice preguntas en tu Zoom, puede ser que el tuyo esté en inglés y diga Q and A, ¿ya? Esa AN que es como un 8, ¿ya? And A, Q and A, y ahí me puedes hablar, ¿ya? Que es lo mismo que preguntas en español, ¿ya? Ahí llegó el comentario de Astrid. Dice, hola, buenas tardes, soy de San Fernando. Perfecto, muy bien, excelente. Hace tiempo que no voy a San Fernando. Antes siempre pasaba por ahí para ir a Pichilemu, puede ser, ¿no? ¿Ese San Fernando estamos hablando, el que está camino a Pichilemu? ¿Sí o no? San Fernando, Valle de Colchagua, eh, Nancagua, Nilagüe Cornejo, todo eso está para allá, ¿o no? ¿O estoy mal yo? Estoy hablando bobadas. Ah, perfecto. Ya, sí, estoy bien entonces. Ya, perfecto. Seguimos entonces. Qué bueno que estés conectada, Astrid, porque había estado un par de clases solo aquí, solamente grabando. ¿Ya? Recuerda que también puedes revisar todas las grabaciones que hemos hecho hacia atrás, Astrid. Ya, entonces seguimos, ¿cierto? Con este cuadrito, ¿cierto? Que es importantísimo, ¿ya? Recuerden que todos los cuadros celestes traen información que puede ser relevante en su examen de conducción. Todos los cuadros celestes traen información que puede ser
relevante en su examen de conducción. Dice, si los apoyapiés o estribos se encuentran muy atrás, usted puede tender a dirigir la punta de la bota hacia el pavimento. Esto es un error, ¿ya? Esto es un error. Un bache inesperado o cualquier obstáculo podría atrapar su pie entre el pavimento y el apoyapié, causándole una lesión grave, ¿ya? Súper importante, los apoyapiés están a cierta altura en la moto y eso es por algo, no es porque sí. El apoyapié se encuentra a cierta altura para precisamente proteger el pie, ¿ya? Además, cuando ustedes se van inclinando en la moto, la idea es que quede un espacio en donde el pie pueda ir, ¿ya? A veces cuando uno se inclina mucho, mucho, el pie también roza en el suelo, ¿ya? Pero la idea es que eso no lo hagamos nosotros porque eso ya es más un comportamiento para pista, ¿ya? Entonces, eh, esto se refiere, ¿cierto? Este comentario se refiere a que a veces, por ejemplo, uno se cansa un poco y dice, ah, voy a estirar las piernas. Y en vez de poner la pierna en el estribo o el pie en el estribo, lo deja colgando, ¿ya? Imagínense que hay un desnivel o una piedra, ¿cierto? En en la calle. Ustedes van a 100 kilómetros por hora con el pie colgando. Aquí hay una piedra, un desnivel, y el pie viene aquí a 100 kilómetros por hora, ¡pum! Y le pega al obstáculo, ¿ya? Les puede provocar una lesión más que grave, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. Siempre sus pies protegidos en las zonas que están dispuestas para ellos, que son los estribos o las estriberas, ¿ya? Esto aplica para el conductor y para el acompañante, sobre todo para el acompañante, sobre todo para el acompañante. ¿Por qué? Porque si el conductor, hacia el conductor le puede pasar esto, con mayor razón al acompañante, porque el acompañante va menos atento a las irregularidades que pudiera tener el camino. ¿Ya? Súper importante, muy importante. Y ahora vamos a hablar un poquito de las marchas, ¿ya? Astrid, ¿tú manejas moto ya o estás recién aprendiendo? Marchas, dice, la primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro. La segunda se logra desplazando el pedal una posición hacia arriba del neutro. Es decir, el neutro tiene una importancia gigante. ¿Por qué? Porque ese es el punto de partida. ¿Cómo sabemos si la moto está en neutro? ¿O qué es el neutro? El neutro es cuando el motor no está engranado a ningún cambio. Por lo tanto, aunque lo hagamos andar, el motor o la moto no se va a mover. Si estoy en primera, segunda, tercera, cuarta, quinta o sexta, voy a tener el motor enganchado en un cambio y si yo hago andar el motor, la rueda trasera se va a mover, se va a desplazar, se va a deslizar. ¿Ya? Entonces, la primera se logra desplazando el pedal una posición hacia abajo del neutro. La segunda se logra desplazando el pedal una posición hacia arriba del neutro. La tercera, una posición hacia arriba de la segunda y todos los cambios sucesivos van a funcionar de esa forma. La primera es para abajo y de la segunda para arriba son todos para arriba. ¿Ya? Ahora, dije algo y al final después no lo dije. ¿Cómo saber si mi moto está en neutro? Si yo empujo la moto y la moto me ofrece resistencia, como que la rueda trasera se quiere arrastrar y no girar, significa que estoy en un campo. Si tomo la moto y la empujo, así estoy al lado de la moto y la empujo, así empujo la manilla y la moto se mueve suavemente, significa que esa moto está en neutro. Además de eso, en los tableros, ya, voy a ver una lucecita verde,
ya puede ser de otro color, o puede ser una letra N también que aparece en los tableros digitales, que me indican que la moto está en neutro. La mayoría de las motos traen algún indicador de que la moto está en neutro. No sé si todas, pero al menos la mayoría. ¿Ya? Tiene una automática, perfecto. ¿Será una scooter Astrid o será una Honda de estas nuevas que salieron? ¿Cómo es que se llama la Honda? Eh, no me acuerdo, pero será una Honda como de 80 o 90 centímetros cúbicos. ¿Será una de esas o un scooter directamente? O otro tipo de moto, igual hay motos grandes automáticas. Bueno, ahí está una Africa Twin automática, si no me equivoco. Es más grande. Ah, ya, perfecto. Ya, importante, no lleve accionado el embrague más tiempo del necesario, ya que reduce el control sobre su motocicleta, ¿ya? El embrague en la moto, en la mayoría de las motos, se ocupa prácticamente para pasar de neutro a primero y sacarla, ¿ya? Hay muchas motos que permiten pasar el cambio sin usar el embrague, ya solamente levantando un poquito las revoluciones, ¿cierto? Y van encajando los cambios solitos en muchísimas motos, y en verdad en muchísimas motos también se puede hacer. Pero si uno aprieta el embrague, podríamos decir que es más seguro, ¿cierto? De que no estemos causando ningún daño. Por lo tanto, ¿cierto? El uso del embrague excesivo no es bueno en ningún caso, ¿ya? Ocupemos el embrague solo cuando sea estrictamente necesario. Y apenas lo podamos soltar, soltemos, porque el que la rueda trasera esté conectada al movimiento del motor permite que la moto se mueva con mayor control, ¿ya? Es súper importante. Es una Yamaha Rai ZR. Ah, no la conozco. Ah, después la voy a googlear, ¿ya? Yamaha Rai ZR. ¿Y esa qué año es, estimada? Ah, perfecto, ahí la busqué. Ya, perfecto. Ah, se compró la moto y ahora va a sacar la licencia. Eso es entonces. Excelente. Espero que su moto sea pura felicidad. Ya. Oye, Asti, te agradezco mucho la comunicación. Ya, para mí es súper agradable poder ir haciendo la clase e ir conversando con ustedes. Ya, a veces tengo alumnos que les hablo y no me responden. Entonces uno piensa que tienen la clase abierta, pero que no te están escuchando realmente. Ya, pero cuando yo le hablo a los alumnos y los alumnos van respondiendo, se hace súper agradable. Así que muchas gracias por ello. Ya. Ah, perfecto, tú manejas desde Colombia. Perfecto, ya. Acá solamente tienes que sacar la licencia, o sea, ya sabes manejar. Perfecto. Debe ser súper económica esa moto. Ya, entonces, ¿cierto? Vamos a hablar acerca de la posición natural sobre la motocicleta, ¿ya? Dice que la posición sobre la motocicleta debe ser lo más natural posible sin forzar una postura determinada. ¿Qué quiere decir eso? Si tengo una moto deportiva, no necesariamente voy a ir totalmente estirado, ¿ya? Hay que tratar de evitar las posiciones exageradas en la moto. ¿Por qué? Porque es incómodo
porque puede reducir el control de la misma, ¿cierto? Y además, ¿cierto? Nos puede producir lesiones, ¿ya? Dice que si usted va a comprar una motocicleta, es importante que se siente en ella. Es la única forma de estar seguro que sus pies llegarán al piso. Sus pies, ambos. Permitiéndole así un manejo correcto y seguro del vehículo. Los codos deben ir levemente flexionados. El codo no va así. El brazo no va así. ¿Ya? El brazo va ahí. ¿Ya? Porque así me va a costar absorber un impacto. Inclusive me puede producir una lesión. En cambio, si voy así, ¿cierto? Puedo absorber mejor el impacto. Dice que los codos deben ir levemente flexionados, las manos tomando el manillar con la presión justa. El peso del cuerpo debe descansar casi completamente en el asiento y estribo sin cargar manos, ya que estas deben ir libres para maniobrar. ¿Ya? Eso ya lo hemos ido hablando bastante. Ahora vamos a hablar acerca del equilibrio. ¿Ya? La principal característica, dice, de una motocicleta es que no mantiene su equilibrio como un vehículo. Ya, obvio, porque tiene dos ruedas. Si yo la dejo ahí, ¡pum!, se cae. En cambio, el auto, si yo lo dejo ahí, no se va a caer. Inclusive lo puedo empujar y no se va a caer, no se va a dar vuelta, por decirlo así. ¿Ya? Va a estar siempre sobre sus ruedas. En cambio, la moto, si no le pongo un apoyo o no la firmo en algo, se va a caer. A eso se refiere que no tiene equilibrio propio. Y luego, ¿cierto? Nos habla de la estabilidad. Dice que su estabilidad durante el desplazamiento depende del conductor. Además, me dice que bajo los 10 kilómetros por hora es más difícil mantener el equilibrio. Y obviamente, si es más difícil mantener el equilibrio, también es más difícil la estabilidad. ¿Ya? Súper importante. Ahora, ¿qué es la estabilidad? Este término que tanto se ocupa, ¿cierto?, en el mercado automotriz. Perdón. La estabilidad, amigos, amigas, es la habilidad que va a tener una moto o un auto o un camión, el vehículo que sea, para mantener la trayectoria deseada. ¿Ya? Estabilidad de la motocicleta, que es la habilidad para mantener la trayectoria deseada. ¿Ya? Súper importante ese concepto. ¿Por qué? Porque de eso depende que la moto sea más segura o no de su comportamiento en curva, etc. Existe algo que se llama sobreviraje y algo que se llama subviraje. ¿Ya? La idea es que no nos vayamos a ninguno de esos dos lados de forma violenta. ¿Ya? Cuando yo voy por una curva, si el vehículo gira más de lo que yo quiero que gire, se llama sobreviraje. Y si el vehículo va, la curva es así y el vehículo se va hacia afuera de la curva, ahí está virando menos de lo que yo quiero. Eso se llama subviraje. ¿Ya? En el caso de la moto, ¿cierto? Es muy importante y depende mucho del piloto la estabilidad de la misma, pero también depende de las condiciones que hay en el camino. ¿Por qué les digo esto? Porque si ustedes se acuerdan, al principio de la clase les dije que la moto gira más de lo que ustedes creen y frena más de lo que ustedes creen. ¿Ya? Sin embargo, ¿ya? En el fondo lo que les quise decir ahí que muchas de las veces que las motos pierden el control es culpa del piloto, ¿ya? Muchísimas veces. Ahora, ¿qué cosas no puede controlar el piloto? ¿O qué cosas no puede controlar el conductor? Por ejemplo, entre otras, obviamente, las condiciones del asfalto. Si el asfalto tiene aceite, por ejemplo, obviamente es muy probable que vamos a perder el control. Pero si el asfalto está en óptimas condiciones, es más difícil que perdamos el control. Por eso, en vez de que le demos, ¿cierto?,
Por eso, en vez de que le demos toda la... A ver, ¿cómo es que no sé cómo explicarlo? En vez de que nos confiemos tanto en nuestras habilidades, tenemos que también pensar que aunque nosotros seamos súper buenos manejando moto, las condiciones de la curva pueden cambiar, ¿ya? ¿Por qué hablo de la curva? Porque la estabilidad, ¿cierto? Cuando el vehículo tiene mala estabilidad, voy a tener problemas en las curvas sobre todo. Porque en las curvas es donde yo exijo más el vehículo, ¿ya? Porque en las curvas es donde yo exijo normalmente más el vehículo, ¿ya? Así que ojo con ella. Ahora, si yo tengo unos buenos neumáticos, también me va a ayudar mucho a la estabilidad de la moto. Y luego tengo la mirada. Dice, es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Mirar antes de cada maniobra. Es súper importante, chiquillo, este tema. Ya con esto terminamos la clase del día de hoy. Entonces, es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce la motocicleta. ¿Pero qué vamos a mirar? Dice que debemos mirar antes de cada maniobra. Y además dice que se debe tener conciencia de lo que se debe mirar para poder efectuar una maniobra de manera eficaz y segura. La previsión, prever, significa ver antes de que las cosas pasen, ¿ya? ¿Y, y por qué decimos eso? Porque muchas veces uno, dependiendo de ciertas condiciones, podemos presumir, ¿cierto?, que puede pasar cierta cosa. Por ejemplo, que un vehículo se puede cambiar de pista. Eso es prever. Hoy no voy a pasar por aquí porque este vehículo podría cambiarse de pista y me va a chocar. Mejor lo voy a hacer de esta otra forma que es más seguro. ¿Ya? Entonces, la previsión es el elemento fundamental para evitar riesgos de siniestros en la conducción. Por esto, la mirada debe dirigirse lo suficientemente lejos como para poder reaccionar a tiempo ante una situación de riesgo. ¿Ya? Y luego dice, la moto va hacia donde mira el piloto. La moto va hacia donde mira el piloto. ¿Qué significa eso? Que la moto, ¿cierto? Si yo miro a la derecha, la moto se va a cargar a la derecha. Si yo miro a la izquierda, la moto se va a cargar a la izquierda. Entonces dice que suele decirse que la moto va hacia donde mira el piloto y aunque suene anecdótico, aunque pareciera que no es así, tiene una trascendencia, es importante, ¿ya? Es enorme la importancia que tiene para la conducción. El caso más representativo de este hecho es que para evitar un impacto contra un obstáculo, cualquiera sea, puede ser un peatón, puede ser una piedra, puede ser un auto, puede ser un bandejón, el obstáculo que sea, ¿cierto?, que se interponga en nuestra trayectoria, hay que mirar hacia la escapatoria. ¿Qué significa eso? Si yo voy manejando la moto, se me atraviesa el peatón se va a transformar en un obstáculo. No puedo quedarme mirando al peatón. ¿Por qué? Porque si me lo quedo mirando, lo voy a chocar, sí o sí. ¿Qué debo hacer? El peatón está aquí, miro para acá y veo si puedo pasar por acá. Entonces, en vez de mirar al peatón, miro hacia la escapatoria. Imagínense que por aquí hay un espacio donde no chocaría nada si paso por ahí. Por ahí, miro. Y al mirar, por el solo hecho de mirar a ese punto, la moto se va a ir o se va a cargar más hacia ese lado. ¿Ya? Muy importante. Si el piloto se queda mirando el obstáculo, el peatón, por ejemplo, no podrá evitar la colisión. En las rectas, la mirada debe dirigirse a lo lejos, al punto en que convergen las líneas de demarcación del pavimento con los elementos que se encuentran a los costados del camino. Es muy importante, queridos amigos, que podamos hacer, ¿cierto?,
esta gestión, ¿ya? Que podamos hacer, que podamos entender, ¿cierto? Que esta gestión es, es muy importante, es muy, ¿cómo se dice eso? Es muy definitoria, ¿ya? Si yo veo que alguien se me cruzó, me asusto, siempre me voy a asustar, pero entiendan que hay dos tipos de susto, por decirlo así. El miedo, que el miedo me mantiene vivo, y el terror, ¿ya? El terror me mata. Si yo estoy en una situación de riesgo, obviamente voy a tener miedo, es totalmente natural. Pero dentro de ese miedo tengo que tratar de pensar en hacer lo mejor posible para librar o para salvar esa situación. Si yo me aterrorizo, paso del miedo al terror, no voy a tener claridad para pensar ni claridad para decir, oye, ¿sabéis qué? Voy a irme por este lado, voy a irme por este otro lado, sino que voy a terminar chocando, ¿ya? En este caso, chocando. Esto es aplicable para cualquier momento en el cual nos sintamos amenazados. Si yo me meto al mar y me estoy ahogando y me aterrorizo, ¿ya? Obviamente me voy a ahogar más rápido. Pero si yo trato de mantener la calma, trato de mantener la cabeza sobre el agua, a lo mejor voy a poder alcanzar a pedir ayuda para que me puedan rescatar o me puedan ayudar, o inclusive nadar como pueda hasta la orilla, ¿ya? Pero si yo me aterrorizo, no voy a tener claridad, no voy a poder pensar y no lo voy a poder hacer, ¿ya? Y amigos, hemos llegado al final de esta clase. Les mando un gran abrazo. Espero que estén muy, muy bien. Un saludo grande, grande y especial para Astrid Tatiana. Ya que estén muy bien, Astrid, y espero que te sigas conectando en las clases y que te vaya muy bien cuando vayas a sacar tu licencia acá en Chile. Ya, cuídate, que te vaya muy bien. Nos vemos pronto, ¿cierto? Espero verte mañana nuevamente en clase y cuídate. Chao, chao, que estés muy bien. Muchas gracias por asistir.